¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado hablamos de la adhesión superficial. Hoy continuamos hablando de esta adhesión superficial en el caso ahora de superficies no porosas, lo cual va a ser muy parecido a lo que vimos en el video pasado. Posteriormente vamos a hablar de superficies porosas, que es cuando la situación cambia un poco. Ok, entonces en el caso de materiales alimenticios sólidos con superficies no porosas, al ser colocados en una fase gaseosa con una diferente humedad relativa, la absorción o desorción sucederá libremente como se ha descrito anteriormente. Entonces, para sus superficies sólidas, de materiales alimenticios sólidos, perdón, con superficies no porosas, nos va a pasar lo que vimos en el video pasado. Las moléculas de agua se van a adherir a ciertos lugares de la superficie dependiendo de sitios donde se atraigan preferentemente las moléculas de agua, y las moléculas de agua se van a absorber en esas zonas. Y pues la absorción y desorción pues va a estar pasando, como les digo, siempre están pasando las dos. Cuando se alcance una tasa igual de desorción que una de absorción, se alcanza un equilibrio y en promedio la cantidad de agua en la superficie se mantendrá constante. Ok, entonces una vez que pasó esto, durante la absorción, las moléculas de agua son atraídas hacia la superficie y se pegan a ella, se adhieren a ella. Y comenzará entonces la difusión al interior del material una vez que la superficie esté saturada. Una vez que todos los sitios donde estas moléculas se pueden pegar se llenan, están saturados, entonces lo que va a ocurrir es que va a comenzar la difusión de esas moléculas hacia el interior del material alimenticio. Esto es, como ya vimos antes, la difusión. Y en el caso de la desorción, las moléculas de agua dentro de la fase sólida serán atraídas a la superficie y escaparán libremente a la fase gaseosa. Entonces, en la absorción. Y entonces también puede pasar que estas moléculas adentro vayan hacia la superficie y después de la superficie regresen a la fase gaseosa. Y eso es la desorción. Y ocurre como lo describimos en el video pasado: las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas de agua y los espacios donde se puede pegar en las paredes celulares del material alimenticio, en la superficie del material alimenticio. Ok. El grado con el que las moléculas se van a dispersar sobre la superficie antes de escapar depende de la fuerza de atracción intermolecular con la superficie. Es decir, cómo se van a distribuir estas moléculas sobre la superficie va a depender de esa atracción intermolecular entre la superficie y las moléculas de agua. Cómo se dispersan estas moléculas sobre la superficie. Voy a poner flechas que se desplazan hacia los lados. Eso va a depender de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua y la superficie. En el caso de superficies no porosas, estas fuerzas de atracción son una función de la entalpía de absorción o del calor de vaporización. Ok. Entonces, esta dispersión sobre la superficie, antes de que escapen las moléculas, depende de la atracción intermolecular con la superficie. Depende de la atracción molecular
atracción intermolecular con la superficie. Y en el caso de superficies no porosas, para superficies no porosas, esta fuerza de atracción va a ser una función de fuerza de atracción, va a ser una función de la entalpía de absorción, entalpía de absorción o el calor de vaporización. Calor de vaporización. Recuerden que esta entalpía, los cambios de entalpía están relacionados con energía liberada en una reacción exotérmica, y igual el calor de vaporización, pues lo podemos ver también así como es el calor necesario para vaporizar el agua. Ok, entonces eso es con respecto a la dispersión. Recordemos otra vez que la absorción y la desorción ocurren al mismo tiempo. Absorción y desorción ocurren al mismo tiempo, pero a tasas diferentes dependiendo de la diferencia inicial de humedad relativa. Y a una temperatura y presión dada del gas constantes, el equilibrio se alcanzará cuando ambos procesos se compensen entre sí y las condiciones en la superficie de frontera se mantengan constantes. Entonces, una vez más, la absorción y desorción ocurren inicialmente a tasas distintas, absorción y desorción inicialmente a tasas distintas. Esas tasas distintas dependen de la diferencia inicial de humedad relativa entre el material y la atmósfera que lo rodea. A una temperatura dada y presión parcial del gas constantes, se va a alcanzar el equilibrio cuando ambos procesos se compensen entre sí. Después se alcanza el equilibrio, a temperatura y presión constantes. Se alcanza el equilibrio a temperatura y presión constantes cuando las tasas son iguales entre sí. Cuando los dos procesos se compensan entre sí. Y cuando esos dos procesos se compensan entre sí, absorción y desorción se compensan entre sí, entonces la cantidad de material sobre la superficie se mantiene en promedio constante. Y ahí estaríamos en un equilibrio. Pero ¿qué pasaría si después del equilibrio incrementamos aún más la presión parcial de gas? Si incrementamos la presión parcial del gas, el equilibrio se verá interrumpido y la absorción comenzará otra vez.
Incrementamos la presión parcial del gas, comienza de nuevo la absorción. Comienza de nuevo la absorción. Es decir, tenemos nuestra superficie, tenemos las moléculas. Si incrementamos la presión, entonces va a haber una mayor presión aquí en este gas que rodea el alimento, y al haber esa mayor presión, más moléculas se van a ver influenciadas a moverse en todas direcciones, y por lo tanto más moléculas van a chocar con la superficie del alimento y van a interactuar con él, y muchas de ellas se van a absorber en la superficie. Entonces incrementamos la presión parcial del gas y la absorción comenzará otra vez hasta la que la superficie se sature de moléculas gaseosas, formando una monocapa completa. Comienza de nuevo la absorción hasta que la superficie se sature, formando una monocapa completa de estas moléculas. Entonces, ese segundo paso, aumentamos la presión, más moléculas se pegan, y la monocapa va a ser cuando tenemos toda la superficie saturada, llena de esa capa de una capa de moléculas sobre la superficie. Ya llenamos todos los espacios donde se puede pegar el agua y se forma una capa de una molécula de grosor sobre toda la superficie, y eso es una monocapa completa, en este caso de moléculas de agua. Si seguimos aumentando la presión, todavía mayor presión parcial, entonces una mayor absorción de la fase gaseosa causa la formación de múltiples capas moleculares. Mayor presión parcial, mayor absorción, forma múltiples capas. Entonces, en ese caso seguimos aumentando la presión. Ya teníamos la monocapa que había saturado la superficie. Si aumentamos la presión parcial del gas todavía más, tenemos mayor presión. Acá tenemos todavía mayor presión. Voy a ponerlas de otro color. Entonces vamos a formar múltiples capas de agua sobre esa superficie. Tenemos la primera capa que es absorbida directamente, y después, si seguimos aumentando la presión, podemos hacer que más capas de moléculas de agua se adhieran a las capas que están en la parte más baja. Y estas múltiples capas se sostienen por uniones más débiles y comienzan a dar lugar al término agua libre. Entonces, voy a moverme un poquito para acá. Estas capas de acá arriba están unidas por uniones más débiles, por fuerzas de atracción más débiles. Uniones más débiles. Las capas de aquí arriba están unidas por solo las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua, y la que está acá, la capa que está dibujada en azul, está unida por fuerzas intermoleculares más fuertes que están interactuando con la superficie del alimento. Entonces las capas superiores, que están unidas más débilmente, dan lugar al agua libre, que es más fácil de evaporar. Uniones más débiles dan lugar a agua libre. Es decir, es más fácil quitar estas capas superiores, debido a que lo que las mantiene unidas son fuerzas más débiles que las fuerzas que mantienen unidas a las capas de aquí abajo con
la capa de abajo con la superficie del alimento. Ok, y esta capa de abajo que se adhiere con la superficie del alimento, se conoce ese fenómeno como adhesión monomolecular de una monocapa completa. Entonces, esto que está sucediendo aquí abajo es adhesión monomolecular de una monocapa completa. Ok. Y cuando solo están presentes las capas más bajas, aproximándonos a la monocapa, aquí podemos crear múltiples capas y entre más arriba estén, las uniones son menos fuertes porque ya no están unidos a la superficie del material. Pero cuando solo están presentes las capas de abajo, aproximándonos a la monocapa, las fuerzas de unión intermolecular son muy fuertes y dan lugar al término de agua ligada, que es difícil de remover. Entonces, eh, pocas capas, aproximándonos a la monocapa, dan lugar a uniones intermoleculares muy fuertes, uniones intermoleculares muy fuertes, están interactuando más directamente con la superficie o en el caso de la monocapa está interactuando directamente con la superficie, da lugar a uniones intermoleculares muy fuertes y que estas dan lugar a agua ligada. Agua ligada. Y como ya habíamos visto, esta agua ligada está muy unida muy fuertemente al alimento, está dentro de su estructura, se puede decir que está pegada a su estructura y es muy difícil de remover por medio de evaporación porque, como habíamos visto anteriormente, el agua ligada, sus propiedades físicas y químicas van a cambiar si las comparamos con la del agua, el agua libre. Ok, entonces este es el proceso de absorción sobre una superficie no porosa. En el caso de, como estamos viendo aquí, están actuando las fuerzas intermoleculares, principalmente de puente de hidrógeno, que es lo que mantienen pegadas a las moléculas de agua a la superficie del material alimenticio. Y bueno, en este caso, también como lo podemos ver aquí, vamos a poder tener agua ligada o agua libre dependiendo de las capas y la distancia a la que estén de la superficie y cómo estén interactuando con la superficie. En el siguiente video vamos a hablar de superficies porosas. En el caso de superficies porosas, eh, la atracción hacia estas superficies porosas va a ser por medio de la absorción capilar, donde entran en acción las fuerzas capilares y las fuerzas de tensión superficial. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto este video pues lo terminamos aquí.